No es ningún misterio que tras el COVID muchos lo hemos pasado mal. Yo soy uno de ellos. Antes de la pandemia trabajaba en las oficinas de una empresa de transporte, pero por recortes de personal me despidieron al ser el empleado que menos tiempo llevaba la empresa. Tras 3 meses de usar los escasos ahorros que tenía, llegué obviamente a números rojos y la necesidad de conseguir un trabajo, fuera el que fuera, era ya una necesidad muy crítica. En mi ciudad natal, Cluj, todas las entrevistas de trabajo que conseguí solo tuve respuestas negativas y vagas, ninguna respuesta concluyente, una tras otra y tras otra. Al mes de estar buscando trabajo, uno de mis tíos me llamó, diciendo que en su pueblo se necesitaba de un leñador, porque el anterior se había jubilado y sabía que necesitaba un ingreso muy urgentemente para recuperarme de mi despido. Decidí mudarme a la casa de mi tío, o también conocida como la casa de mis abuelos, sabiendo que sería algo temporal, ahorrar 1 o 2 años y volver a la ciudad a buscar de nuevo trabajo. Era el único plan que tenía, y era el mejor plan que tenía en meses, y me alivió mucho, la verdad. Ya que soy un hombre grande y fuerte, decidí que un trabajo físico me ayudaría a aliviar esos meses de ansiedad y aislamiento de la pandemia, respirar aire fresco y disfrutar del bosque, o eso pensé al principio. Al día de llegar al pueblo de mi tío, me invadieron los recuerdos, ya que este pueblo es el mismo de mis abuelos, como dije anteriormente, donde mi padre pasó su infancia y donde yo pasaba los veranos, también haciendo el mismo tipo de recuerdos que él, la de una infancia tranquila sin ninguna preocupación. Tras la muerte de mis padres en un accidente de coche hace 4 años dejé de ir al pueblo, pero me prometí que con este trabajo retomaría el lazo con el pueblo de Dreta. La casa seguía como cuando dejé de visitarla de pequeño, una hermosa y gran casa de montaña de tejado a 2 aguas, el típico tejado rojo que todo niño dibuja de pequeño con el tejado triangular y las paredes marrones. Mi tío me esperaba en la entrada. «¿Qué tal el viaje? Hace frío en esta época, ¿eh? Espero que hayas traído bastante ropa de abrigo», me dijo con un tono jovial y amigable. «Estamos en un pueblo de montaña, tío. Aquí siempre hará frío», le dije con el mismo tono jovial y amigable. Dije para ir rompiendo el hielo, lo cual le sacó una gran carcajada, demostrando los mismos rasgos afables que tenía nuestro linaje. La casa tenía un agradable y cálido ambiente y con una comida lista para 2 hechos por él. Al sentarnos, mi tío, con voz seria, pero aún con el rostro amable, me dice: «Puedes comer tranquilamente, pero mientras te iré comentando lo que necesitas saber para tu nuevo trabajo. Te llamé para que trabajases como leñador, para sustituir a mi amigo Marius, pero...» Vi un pequeño tono de preocupación y temblar en su voz, solamente por un instante. «Marius era un hombre un poco extraño», me dijo. «Trabajando, digo, no me malentiendas, era una persona muy amable y era uno de mis mejores amigos, pero era muy peculiar en su trabajo. Te enseñará lo básico, porque él es así, no te preocupes. Mañana por la mañana vendrá a casa y te llevará con él a la cabaña del leñador. Esa será tu vivienda temporal, pero no te preocupes, si te aburres de estar solo, puedes venir a charlar conmigo, porque al fin y al cabo estamos en el mismo pueblo. No tengas vergüenza alguna, recuérdalo siempre». Aunque estaba un poco intrigado por cómo describió el trabajo, pocos eran los que venían y te enseñaban cómo hacer el trabajo una vez se han ido. Tras comer nos pusimos al día en los últimos meses y años que pasaron desde que dejé de venir personalmente y dejé de llamar a mi tío. Le expliqué por qué la muerte de mis padres me afectó tanto y por qué me invadió tanto el aislamiento y dejé de hablarlo. Le pedí perdón y le dije que este tipo de cosas a mí me afectaban mucho y que seguramente él me entendía porque lo mismo pasó con la tía, al morir ella muy joven. Él dijo que no le importaba, que lo entendía perfectamente. La noche pasó y, como dijo mi tío, su amigo Marius a las 9 de la mañana llegó y me preguntó por mí. Yo escuché su voz,
ronca y fuerte desde la cama, aún medio dormido. Mi tío me llamó para que bajara y me cambié rápido porque me di cuenta que me quedé dormido, y justo antes de salir de mi habitación mi tío me llamó para que bajara. No quería que mi primer día fuera una mala impresión. Al bajar vi a un imponente hombre de 2 metros. Marius, aunque a primera vista parecía mucho mayor de lo que sus 65 años tenía, lo compensaba con una mirada llena de vida y bondad. Era un hombre de barba poblada y una musculatura igual de grande que su trabajo. Su pelo, antes negro, ahora estaba lleno de canas, y en su rostro, su labio superior, tenía gran cantidad de cicatrices, igual que sus brazos. Más que un leñador, parecía un cazador o un soldado retirado. Eso me dio bastante mala espina sobre el trabajo de desempeñar, pero no hice caso. Pensé que eso era una forma muy cruel de ver a alguien que vive en un pueblo, y me parecía exagerado pensar de esa manera por simplemente yo venir de la ciudad. Él me miró. «Te pareces mucho a tu abuelo, buenos hombros y buena espalda. Con eso no tendrás problemas para desenvolverte en el bosque». Me miró sonriendo. «Tampoco creo que sea trabajoso talar y llevar madera», dije riéndome. Él solo puso una mueca fría y me afirmó diciendo: «No solo madera, joven, pero sí, algo así. Te lo explicaré en detalle luego, no te preocupes». Desayunó con nosotros y cogí mientras tanto las cosas conmigo, mi maleta con la ropa que traje, ya que yo iría a vivir a la cabaña del leñador. Él se había mudado con su hermana y me dejaba a mí vivir ahí siempre y cuando me encargase de las cuentas. Tenía conexión a internet, luz y agua, así que no vi problema alguno en ello. Me empezó a hacer un tour por la propiedad y decirme dónde se dejaba la leña cortada, dónde se secaba, y me empezó a enseñar las herramientas para tratarla, y me dijo que la ropa era la más recomendable para usar cuando entrase y cuando saliese del bosque. Me fijé que no había ninguna herramienta mecánica, todas eran manuales. Pensé que era lógico viniendo de una persona mayor que vivía en el pueblo. Al terminar de enseñarme todo, entramos a la cabaña y se sentó en una de las viejas sillas del salón. Mirándome al rostro, sacándose una pipa, me dijo: «Bueno, Mijay, aquí termina lo sencillo», me dijo con voz seria. «Seguro que habrás pensado qué tipo de vida tendría para tener el aspecto que tengo hoy día. No te hagas el loco, lo he visto y, sinceramente, no me importa. Sé que estoy hecho pedazos y si lo has pensado, muy equivocado, no has estado. Yo no quería ofenderte, pero sí, he pensado algo similar. Es normal, no te voy a juzgar por ello. Este trabajo es todo lo que sabía desde que era joven. Y salir del pueblo nunca fue una opción para mí, así que decidí quedarme, no tenía más remedio. Pero al llegar a esta edad y retomar un lazo con mi hermana, puedo irme al fin. Bueno, basta de cháchara. He venido para decirte cómo hacer las cosas y las más importantes. Mira». Y acto seguido sacó una hoja de papel viejo del bolsillo y me la entregó en mano. La hoja tenía escrito con tinta negra el título de «Hoja de reglas para sobrevivir en el bosque». Lo miré con cara confusa diciendo: ¿es acaso alguna especie de broma? Lo siento, pero me hace gracia estas cosas, la verdad, dije indignado y riéndome a la vez. Con un rostro serio, igual que una piedra, Marius me dijo: ¿acaso parezco a alguien que gasta bromas de este tipo? Me sorprende que como rumano que eres te tomas a broma estas cosas. Si no fuera algo importante, ¿por qué crees que vine en persona y no le dejé las reglas a tu tío? Terminó con voz enojada y resoplando dijo: «Los de ciudad os tomáis todo a broma. Aquí tienes el contrato. Entrégalo firmado a la alcaldesa. Me quedaré contigo para ayudarte a rellenarlo y responderte algunas dudas sobre el precio, horario y formalismos para tener con los agricultores. Ellos siempre esperan la madera por la mañana». Tras firmar el contrato, él se relamió los labios y respiró con alivio. Me miró y me dijo: «Lee las normas cuando yo me vaya, y por tu bien
espero que las sigas muy rígidamente. Si no lo haces, podrás pagarlo muy caro. Si lo haces, el bosque te respetará, pero cuando empieces a romperlas, te garantizo que intentará por todos los medios a su alcance acabar contigo. Tras decir esto, se despidió y se fue con una forzada sonrisa. Pensé que era una forma un poco rudimentaria de cuidar al familiar de uno de sus mejores amigos, intentando meterme miedo para tenerme serio en el trabajo. La gente del pueblo era extraña y aislada, entonces no le tomé demasiado en serio, aunque por respeto intentaría seguir las reglas. Seguro alguno me sería útil, al fin y al cabo aquí había lobos y osos. Como me di cuenta antes, la hoja parecía vieja, pero no solamente era vieja, estaba hecha de un papel grueso, hojas que hoy día ya no se fabrican, y decía así: reglas para sobrevivir en el bosque. Regla número 1. Entra siempre bien abrigado. Dentro del bosque hace 10 grados menos, sin importar el clima que haya fuera de él. Regla número 2. El bosque empieza siempre desde que pasas la cabaña del leñador. Recuérdalo siempre. Regla número 3. Usa solo herramientas manuales, siendo estas 3: cuchillo, hacha y martillo. Regla número 4. Nunca hagas ruido de más. No grites o cantes a plena voz, sin importar la hora. A ellos no les gusta. Regla número 5. Siempre entra a partir de las 7 a.m. y sal siempre antes de las 22 p.m. como máximo del bosque, nunca antes ni después. Regla número 6. En caso de incumplir la norma número 5, ten siempre contigo una cuerda, unas zarpas para tus zapatos y uno o varios clavos. Estas herramientas no están incluidas en la regla anterior porque las tendrás que tener guardadas. Úsalas para trepar a un árbol estable y atarte a él. Ellos no pueden trepar, pesan demasiado. Para esto se usa el martillo. Es su principal uso. Regla número 7. Siempre ten el oído atento y siempre libre. Tras estas reglas había un gran hueco libre y decía normas de vida o muerte, escritas con una tinta ligeramente rojiza y seca. Aquí es cuando yo empecé a preguntarme de qué va todo esto. Entiendo que algunas las pusieran para no molestar a la fauna, y teniendo en cuenta que es Rumanía, me daba miedo la fauna, pero era necesario estar atento. Pero más allá, ¿a qué viene de subir a los árboles? Porque los osos saben trepar y los lobos jamás te perseguirían tanto. Decidí no darle demasiada importancia. No entendía quién o qué eran ellos. Parecía una especie de animal o alguna persona loca. Así que no le di mucha importancia. Seguí leyendo la última sección de normas, que parecía escrita, como dije, de una tinta roja, seca y que olía muy mal. Parecía como si fuese sangre seca. Estas normas se aplican solo en invierno, escritas por Marius Anton Popescu. Norma número 8. Si escuchas chasquidos lejos de ti, agáchate. No debe verte. Si lo hace, no debes correr en ningún caso. Trepar no te servirá de nada. Debes andar hacia la cabaña, agachado y mirando solo hacia la misma. Si los chasquidos se acercan a ti, tírate al suelo. Él solo ve recto. Regla número 9. Si escuchas gente intentando hablarte, no les respondas. Te seguirán a la cabaña y no te dejarán dormir toda la noche si le respondes una vez, y si lo haces varias, serán capaces de entrar a la misma. Si lo hacen, métete bajo la cama y tápate con la manta, para no verlas. No es algo agradable de ver. Una vez las oyes y has respondido una vez, no vayas a tu casa. Te pueden seguir y no es recomendable meterlas en el pueblo. Regla número 10. Esta norma es parecida a la número 9, pero la persona que verás está herida y será alguien familiar a ti. No te preocupes y, igual que el anterior, no le hagas caso.
porque los lugareños y los turistas, por obvias razones, no se acercan a este tramo del bosque. Este tramo está reservado solamente para ti, estos 35 acres de bosque. ¿Tantos acres?, pensé yo. Luego dije, estas reglas son muy extrañas y cada vez parecen más extensas. Pero bueno, quiero terminarlas para inspeccionar una vez el bosque ya. Seguí leyendo y dijo, si ignoras y no te acercas a las personas, en 10 minutos la tierra se la van a tragar, como si fuesen parte de la misma. Antes de seguir leyendo, Mihai, debes saber que esta norma no estaba escrita originalmente, porque los leñadores antes que yo, que no la cumplieron, no pudieron escribirlas, así que la recogí del saber del pueblo. Al leer esto me quedé un poco impactado, porque pensé, ¿cómo es que Marius me conocía antes de siquiera venir? ¿Acaso mi tío le habló de mí o conocía a mis padres? Fuese cual fuese el motivo, dije que cuando terminase de leerlas, llamaría a Marius. Si mal no recordaba, mi tío me dio su número en caso de cualquier cosa. Regla número 11. Si escuchas algo pesado correr, no te preocupes en esconderte. Él es ciego. Intenta respirar flojo y sobre todo cálmate. Cuando más te agites, mejor te huele. Huele el miedo. Siempre estate atento a la dirección en la que viene, porque viene en la dirección opuesta a la que lo oigas. El bosque le ayuda siempre, siempre en tu contra. La mejor manera es ir lento, intentando pisar lo menos posible la maleza a tu alrededor. Por eso es recomendable recogerla con un rastrillo en otoño, para que cuando tengas que hacer esto en invierno tenga la menor cantidad de obstáculos. Además de que en el pueblo se vende para prender rápidamente el fuego de la propia leña que tú vendas. Una vez llegues a la cabaña, intenta hacer la menor cantidad de ruido posible, igual que en el bosque, y poner ajo en la entrada. No le gustan los olores fuertes. Si no lo haces, él rondará la cabaña toda la noche esperando que hagas ruido. Él no obedece las normas de no poder salir del bosque como ellos. Aún así, tiene una norma distinta, que es no poder entrar a la cabaña a menos que hagas un ruido estridente. Regla número 12. Si ves una mujer de espaldas vestida de blanco, reza para que ella esté de espaldas. Si la ves, escóndete detrás de un árbol, y si te ha visto y no se da la vuelta, reza lo que sepas. Me pareció muy curioso a la vez que un poco exagerada ya la broma, como si fuera especialmente para mí. Aún así, no dejé el papel en casa. Lo guardé en el bolsillo. Algo en una parte de mi mente, la parte más racional, que pesaba más que mi orgullo, dijo que esta broma elaborada puede no serlo del todo. Terminé de leer el contrato después de haberlo firmado. Me di cuenta por qué Marius se sorprendió. Al fin y al cabo, la tinta negra se hizo roja. Aunque curioso, sabía que había muchos tipos de tintas. Decidí que tras volver lo guardaría bien y al día siguiente por la mañana se lo llevaría a la alcaldesa. Pasando esta noche con mi tío, quería pasar más tiempo con él, para de alguna manera recuperar algo de tiempo perdido. Cogí mi mochila con comida y bebida que anteriormente preparó mi tío y finalmente atándome al cinturón las herramientas que me dijeron al principio, las 3, ignorando la cuerda y los clavos, pensando que no eran para tanto porque simplemente iba a inspeccionar, no me iba a quedar todo el día en el bosque. Al entrar, bajo las copas de los árboles me invadió un gran frío, como si la regla número 2 fuese un preludio de lo que iba a pasar. No le hice caso, iba bien abrigado, seguro que eso era porque esa parte del bosque daba algún claro en la cual entraba el viento. Decidí que ese día, en la inspección, iba a mirar los árboles de tala, porque quería ver los árboles y tocones caídos. Al fin y al cabo son lo primero que tienes que mirar antes de tocar árboles sanos. Y cómo no, hacerme también un mapa mental del bosque, porque los recuerdos que tenía de él eran de cuando era pequeño, y esa información en esta edad ya era
muy escasa. Sabiendo que Marius antes de irse llenó los depósitos de todas las casas, según me comentó esa noche mi tío, el bosque era cuanto menos extraño. Había animales, sí, pero todos en los árboles. No había pájaros buscando semillas, ni ardillas rezagadas buscando bellotas en el suelo. Los búhos que estaban en los árboles miraban con recelo y mucha atención, como si estuviesen atentos a algún depredador en el suelo. Toda la situación me parecía, como dije, curiosa, ya que el bosque parecía limpio y tranquilo, tanto que decidí ponerme mis auriculares y darme una vuelta por él. No sabía cuánto me arrepentiría luego de esa decisión. El día pasó de manera muy tranquila. Hasta pasar una serie de árboles jóvenes, en un claro vi a un hombre sentado en un tocón, fumando una pipa, tranquilo, como si estuviese descansando. Me acerqué a preguntarle qué hacía en el bosque, porque no me sonaba su rostro. Otro gran error ese mismo día. Tenía que haber seguido de largo, pero no, decidí acercarme a él. Justo antes de yo hablar, él se giró al verme. Olía horrible, como a podrido, pero eso no era lo más extraño. Lo más extraño era su aspecto. Parecía artificial, como algo que intenta hacerse pasar por un ser humano, pero sin terminar de serlo, como un muñeco bien elaborado. Él exclamó con una voz muy profunda: «¿Cómo te llamas, joven?» Yo me sorprendí. Se me quedaron las palabras en la boca. ¿Por qué iba a preguntarme él eso primero? ¿Por qué no iba a preguntarme quién soy? Incluso esa pregunta era extraña como su aspecto. Al terminar de hacer la pregunta, en su rostro apareció una larga y grande sonrisa. Y, levantándose, empezó a correr hacia mí. La distancia era apenas unos 50 metros. Al ver eso, yo reaccioné y salí corriendo en dirección opuesta, justo hacia la cabaña. Él corría rápido, pero no más que yo, lo cual noté que cada vez iba más lento, como si sabía que se acercaba al borde del bosque, como si él fuese consciente de que no era bueno para él. Al salir del bosque miré atrás y vi como una presencia alta se acercaba detrás mía, entre los árboles, como si se fundiese con las sombras. Sentí que ese día me escapé por los pelos. Miré las reglas y pensé, ¿qué hice mal? Vi que no obedecí lo de no tener libre los oídos, de irme y no hablar con nadie, y sobre todo de hacer ruidos, porque al correr de este ser hice bastante. 3 de 12 en mi primer día. Pensé que si quería enfadar a Marius lo estaba haciendo genial. Miré mi móvil y me di cuenta de que eran las 6 de la tarde. Seguro que me daba tiempo a ir a la oficina de la alcaldesa y preguntar qué estaba pasando aquí. Cogí el contrato y fui enfadado al ayuntamiento. Al llegar, solo me dio la bienvenida un anciano encorvado que estaba leyendo un libro. «Disculpe, ¿está la alcaldesa? Soy el nuevo leñador». claro que lo eres, joven. Te está esperando desde hace rato. Pasa, pasa. Es la primera puerta a la izquierda subiendo las escaleras». Al entrar a la oficina me recibió una mujer mayor, con una sonrisa dulce y amable, con una mirada que parecía haber visto y sabido mucho en el pasado. «Bienvenido de vuelta, Mihai. ¿Te gusta tu nuevo trabajo?» «La verdad es que no. No sé qué clase de broma de mal gusto se ha hecho aquí en el pueblo, pero exijo saber quién está involucrado, porque no tiene gracia alguna que intenten asustarme así en mi primer día de trabajo». Ella, cambiando su rostro, me dijo: «Cuéntame en detalle qué has hecho desde que has entrado en el bosque y déjame ver el contrato». Tras dárselo, le narré al detalle qué hice al entrar y cómo me comporté con la persona que vi. Ella, viendo la firma, mirando el contrato, me dijo: «Algo te ayudó, chico. Sinceramente no sé ni cómo no estás muerto. Tendrías que haber venido sin firmar el contrato. No sé por qué Marius te dijo que lo firmases». «Pero si él me dijo de que iba a quedarse conmigo hasta que lo firmase». «Ah, sí que eso es lo que te dijo. Bueno, sinceramente tenías que haber hablado conmigo primero. Pero nadie te informó de eso. Tu tío tampoco lo supo entonces. Ahora perteneces al bosque y debes cuidarlo.
Te lo digo en serio, sigue las reglas y saldrás ileso siempre. El dinero que dice en el contrato es solo la base, una base antigua, meramente burocrática. Cobrarás un equivalente a 2.000 euros, no 700. El contrato está mal equilibrado, lo siento. Le dije que me diese el contrato y ella lo hizo sin problema. Cogiendo el contrato con las 2 manos, lo rompí delante de ella y me despedí, tirando el mismo a una papelera que tenía ella al lado. Ella, con una sonrisa amplia y malévola, dijo: «Puedes irte, pero lo firmado, firmado está. Mañana, si tienes dudas, visítame de nuevo», dijo casi riéndose, como si ella misma sabía lo que iba a pasar a continuación. «No voy a volver. Si en el contrato no hay evidencia de nada», le dije enfadado. «Me estás entendiendo mal. Él te reclamará una y otra vez, hasta que pasen 10 años. En ese momento, si has sobrevivido, podrás buscar un sustituto». Tras ella terminar de narrarme eso, le cerré la puerta con educación y fui a recoger las cosas de la cabaña y despedirme de mi tía. Al meterme en el coche, me di cuenta que el aire de montaña le pasó factura. El motor le costaba arrancar, pero tras ello, de alguna manera lo hizo. Me di cuenta de que el cielo estaba empezando a nublarse y amenazaba con llover fuertemente. El camino de vuelta a la ciudad fue bastante difícil, pero lo único que quería era darme una buena ducha y dormir. Olvidar todo este asunto y seguir buscando trabajo en la ciudad. Al llegar a mi apartamento lo sentí extraño. No solamente el olor que había, que era por estar desocupado, sino como si alguien más estuviese conmigo en el apartamento. Pensé que era debido a la experiencia que pasé en el pueblo, que me traumatizó un poco por ser una persona bastante tímida, pero pensé que una noche de sueño lo quitaría todo. Eso hice, me duché y acosté, pero tuve un mal sueño. Soñé que estaba vestido con mi ropa de leñador y una jauría de lobos negros me perseguían por el bosque, pisándome los talones, como si no quisiesen correr de más, como si estuviesen jugando conmigo, riéndose con risas humanas. Lo hicieron hasta que yo salí del bosque y entré en mi cabaña. En este momento me desperté, estando lleno de sudor y con el corazón latiendo a 100. Era aún de noche, o eso pensé, así que busqué el interruptor de la luz. No estaba donde siempre. De hecho, la habitación en sí no era igual, no era la de mi apartamento. Decidí volver a la cama confundido a buscar mi móvil. Con él me quitaría las dudas, al fin y al cabo tenía una linterna. No podría creerlo. Al encender la luz, me di cuenta que estaba en la cabaña y vi una nota en la mesa, una de un papel muy blanco, que decía: «Esta vez no hay papeles viejos. La próxima, los lobos no jugarán contigo. Si intentas salir del pueblo o sus cercanías, lo sabré. Tú me perteneces». Estaba en shock. Entendí que estaba en un gran aprieto y empecé a juntar las piezas poco a poco. Ahora entendía por qué Marius estaba tan aliviado al firmar el contrato y entendía por qué la alcaldesa dijo que nos veríamos al día siguiente, pero aunque tenía resueltas algunas dudas, muchas otras solo se hicieron más grandes. ¿Por qué sabía Marius que iba a venir? ¿Acaso era otra persona que se llamaba igual que yo, Mihai? Y sobre todo, ¿quién podría saber sobre este asunto? ¿Mi tío? Fuese cual fuese la respuesta, tenía claro que primero llamaría a Marius, porque ayer, con la prisa de entrar al bosque por la ilusión de descubrirlo, no lo llamé. Y tenía la certeza de que él tenía que saber algo. Cogí el teléfono y escribí su número, pero antes de darle a llamar, estaba intentando aplacar mi gran ira y no llamarle gritando. Si quería sobrevivir tenía que estar calmado, porque esto era serio. Y por culpa de no tomarlo con la suficiente seriedad, pagué por ello. Al pulsarle a llamar, el tono entró solo una vez, y Marius me cogió al instante, como si supiera que iba a llamarle. «Sé que me odias ahora mismo, y si me tuvieras delante me harías un tremendo mal. Lo entiendo perfectamente, joven.
Así es, mucho. Y no entiendo por qué me has dado este destino a mí. ¿Qué te he hecho yo para que me trates así? Ay, Mihai, créeme, muchacho. Yo te quiero mucho. No creas que lo hice sin más. El bosque te quiso desde que naciste. Y me lo dijo en sueños. Por eso esas reglas te las escribió en ese momento, justo antes de que nacieses. Junto a muchas más. ¿Muchas más? Así es. Cuanto más tiempo pases como leñador, más reglas aparecerán. Están las reglas originales que has visto, son básicas y fáciles de seguir. Y luego están las que escribí. Están las estacionales, que como has visto está la de invierno. Con el tiempo se irán añadiendo más junto a las básicas y tendrás que tener en cuenta en la estación en la que estarás. Pero tú antes tenías estas nuevas reglas. No, no las tenía. El bosque cambió en los últimos 10 años. Escúchame atentamente. En el escritorio de la cabaña hay un plumero para la pluma que antes tenía yo. Apriétalo. Seguí sus instrucciones y así lo hice. El escritorio hizo un ligero ruido y en un compartimento que antes no estaba, se notó en el escritorio una pequeña caja. La cogí y apareció una pesada llave negra dentro. Coge la llave y ve dónde está la despensa de la comida. Mueve el barril con licor que hay al lado y verás una trampilla. ¿De qué es la llave? Pesa mucho. Parece ser que para ser tan pequeña podría ser de titanio o algo así. ¿Cómo voy a conseguir yo titanio, joven? Es plomo negro. Es un plomo que al acabarse de fundir y dar forma se mete en cenizas de roble, para así hacerlo santo, según la mitología dacia. Es eficaz contra cualquier ser maligno. Concretamente contra ellos si los tienes encima, recuérdalo siempre. Que son ellos. Además, ¿no me dijiste que las personas solo te pueden hablar? Uno corrió directamente hacia mí en pleno bosque y me asustó mucho. Mal asunto, chico. Muy mal asunto. ¿Por qué me he saltado alguna regla? Sí que lo has hecho. Mira, levanta la trampilla y baja al sótano. Coge el candil que estará en alguna parte de la despensa. Al cogerlo me adentré en una terrible oscuridad, unas escaleras de piedra que iban en una espiral hacia abajo, como si fuese el torreón de un castillo. ¡Espera! No bajes más. Escúchame. Esto es lógico, pero te lo diré aún así. Cuanto bajes ya no llegará la cobertura, así que te lo explico lo que tendrás que hacer cuando estés abajo. En el sótano hay una pequeña biblioteca de libros. Hay mucha variedad si te sientes aburrido a leer, ¿vale? Lee. En los mismos hay fórmulas para repeler a todo tipo de seres, según vayan apareciendo las reglas. Te pondrán qué ser es y dónde podrás verlo, con su nombre y un número debajo. Por eso, al ver las estanterías luego te darás cuenta que tienen números. Por ese motivo es. Abajo hay otro escritorio con un espejo. Te recomiendo que pongas el candil y enciendas las velas y abras la primera caja de un gran armario de madera que hay al lado del escritorio. Con el pasar del tiempo sabrás que tendrás que ir abriendo las cajas. Hay 10 para cada año que pases como leñador. Pero ten cuidado, ¿vale? A veces el bosque no es justo. Has visto que una persona corría hacia ti. Eso es una trampa, porque el bosque en sí usa las reglas a su favor. A menos que hablaras, él no te atacaría, pero nadie dijo que él no pudiese venir corriendo hacia ti. No te habría hecho nada en sí, pero aún así él te asustó, lo cual podría haber hecho que tú le hablases. Ahí la trampa. Tras esas últimas palabras, la llamada se cortó. La señal en la montaña siempre fue complicada, y cuanto menos extraña. Cuando subiese pensé que le llamaría de nuevo, a ver si así pudiese retomar la conversación. Bajé bastantes escaleras, calculé que eran casi 5 metros bajo tierra. El sótano era amplio. Lo noté con el candil, por la luz que se reflejaba en la piedra, con el acariciar de la luz del mismo. Como me especificó, dejé el candil en el escritorio y vi una vela con un espejo circular encima del escritorio, con una caja de cerillas que había en él.
Usé una y encendí la vela. En la mesa había una nota. Si has llegado aquí es porque has contactado conmigo o de alguna manera has encontrado la trampilla y la has forzado. Lo importante es que lo que pasa en el bosque todos lo saben, pero no se puede decir en voz alta, porque eso al propio bosque le molesta. Si ves que debes hablar con alguien, escríbelo en un papel. Es la forma de que el bosque no se entere. No intentes abrir las otras cajas antes de tiempo, no podrás. Uses lo que uses, ya sea dinamita o algún tipo de explosivo, no podrás. Lo importante es que sobrevivas y tengas paciencia. Tras terminar de leer, cogí de nuevo el candil e iluminé el armario. Era inmenso, como me comentó, e introduje la llave en la primera puerta. En ella había una nota de papel escrita con tinta roja, que sencillamente empecé a concluir que era sangre y dejaría de pensar que era tinta en este punto ya del evento. Hojas de reglas para sobrevivir en el bosque. Primer año. Regla número 1. Si ves depredadores en el bosque, no son animales normales. Y si vieses que se comportan de alguna manera anómala o se van acercando a ti, trepa un árbol con la cuerda y las zarpas que se te dio, aunque sea un oso. No te preocupes, no pueden subirse por ti porque no es un oso de verdad, no es un oso normal. Regla número 2. Si ves el rostro de un anciano asomarse detrás de un árbol y no ves su cuerpo, no lo mires, simplemente cambia la mirada. Créeme, se asomará en árboles delante tuya o al lado tuya y te llamará para que le mires, ignóralo. En el momento que se dé cuenta que le puedes oír y ver, irá por ti. En ese caso, sal corriendo hacia la cabaña. Regla número 3. Si escuchas campanas sonando en el bosque y ves a un cura, usa la misma regla que se usa con la mujer que está de espaldas. Escóndete detrás de un árbol, que no te ve, y si te ve, sal corriendo hacia la cabaña. Esta vez parecían pocas, pero claro, tendría que seguir todas las normas anteriores más estas, y tendría que seguirlas con cuidado, porque el bosque podría ponerlas al límite, con tal de atraparme con la guardia baja. Cogí la hoja y subí. Vi que eran ya las 8:30 de la mañana e intenté llamar a Marius, pero la llamada no entraba. Pensé que había alguna tormenta o algo que impedía la llamada. No sabía qué hacer, porque tenía que entrar al bosque, pero tenía un profundo miedo al hacerlo. Me llenó, aún así, el valor de pensar, automintiéndome, que mientras siga las reglas y esté atento, todo iría bien, y me armé con mis cosas y herramientas y me llevé unas cuerdas para atar la madera que recoja al estar en el bosque. Al entrar sentí el mismo frío que el día anterior, pero era una sensación distinta. Notaba que el bosque estaba como feliz por tenerme de vuelta. Una sensación curiosa y morbosa, pensé, porque me hizo pasar un mal rato el día anterior y solo pensar lo que me tocaría vivir de ahora en adelante me daba un profundo miedo. Pero el miedo era algo que nunca me tuvo mucho tiempo paralizado. Las cosas eran lo que eran. Era una persona pragmática y tenía que seguir adelante, porque mi instinto de supervivencia era más fuerte. Recuerdo donde vi ramas caídas el día anterior y al seguir el rastro vi un árbol caído, como bien que recordaba. Era un árbol mediano, en la entrada del bosque, así que me puse a ello. Recordaba que lo primero era lo primero, quitar las ramas e ir cortando pedazo a pedazo el tronco. Aunque fuese tedioso y muy pesado, al llegar a él me di cuenta que era un viejo nogal, que pareció ser partido. Sus raíces y algo de su tronco seguían unido al suelo, pero eso era extraño. El terreno bajo él estaba bien pegado a sus raíces. No era un terreno irregular o fácil de desprender, así que me di cuenta que lo partieron con una gran fuerza. ¿Acaso el bosque me estaba poniendo las cosas fáciles ahora? ¿Era el preludio de un gran peligro para mí, como una burla? Preferí no pensar en ello. Fuese lo que fuese, era mejor trabajar y salir cuanto antes del bosque. Por extraño que pareciese la situación, el día pasó sin problema alguno. Ningún susto o ruido raro, nada. Al volver del bosque intenté llamar a Marius, pero sin éxito. Seguía sin tener cobertura. Así que decidí cortar leña y ponerla a secar, y luego visitar a mi tío.
Conversé con mi tío y cuando quise sacarle el tema, él me tapó la boca al instante, como asustado. Me sacó un papel y me escribió, y yo recordé lo que me dijo Marius, de que teníamos que escribir para que el bosque no escuchase. Siempre escrito, si no, él se enterará, tenía mi tío escrito en su parte del papel. ¿Tú sabías que iba a pasarme esto? Sí. ¿Por qué me has hecho esto, tío? No tuve elección, ¿sabes? Aunque tu tía muriese joven, murió al dar a luz, y si no me callaba y te comentaba, el bosque traería de vuelta a mi hija, al pueblo, y la ataría como a muchos a él, que igual que yo guardan silencio para en un futuro poder salir del pueblo sin ningún peligro. Al leer eso me quedé helado. Estaba todo planeado, pero ¿por qué? No entendía el motivo. Sabía entonces que mi tío pocas preguntas podría responderme y sería de bastante poca ayuda, y la alcaldesa seguramente siguiese el mismo voto de silencio que él, aunque en un futuro pensé en visitarla. Seguí charlando una buena media hora con mi tío y miré el teléfono. Eran las 9:30. En ese momento, desconfiado, decidí volver a la cabaña. Siendo el bosque como era, no me fiaba ni un pelo de él, y estar fuera de casa antes de las 10 me daba bastante miedo, sin importar lo que dijesen todos. Era una corazonada que tenía muy seguro dentro de mí. Y así pasó los siguientes 6 días. Una semana pasó cuando en el 7.º día, recogiendo ramas y limpiando las partes del bosque que Marius no limpió, siempre atento, un pequeño cuervo se posó en un árbol encima de mi cabeza. Con voz gruesa dijo: «¿Te está gustando el bosque, Marius?» Y en ese momento me quedé un poco petrificado, porque yo no era Marius, era Mihai. Miré al pájaro con desconfianza y justo cuando iba a hablar me callé al instante. Recordé que la regla decía que no hablase con personas, pero no dijo que si los animales hablaban les podría responder. Además, ¿por qué iba un pájaro a hablarme en primer lugar? El cuervo me siguió esta vez hablando con palabras sin sentido, al azar, y yo simplemente lo ignoré. Cuando él mismo vio que su trampa no funcionó conmigo, empezó a graznar muy fuerte, y maldije para mis adentros. «Ruido, no, maldición, esto infringe la regla de no hacer ruido, ¿verdad? Ah, no quise averiguar qué pasaría si no llegaba a la cabaña y ellos me atrapaban. Empecé a andar lo más rápido que podría sin hacer un ruido estridente hacia la cabaña. En mi frenesí me di cuenta que escuchaba algo pesado correr delante mía. Me paralicé en ese momento, porque no recordaba qué regla era esa. Me daba la vuelta y no vi nada. Decidí no hacer ninguna de las dos cosas, ni seguir adelante ni hacia atrás. Corrí hacia la izquierda y salí por el bosque en el lado izquierdo del mismo. Así lo hice, pero sentía que el ruido se hacía cada vez más fuerte. No lo había despistado. Y también sentía que las sombras intentaban acercarse a mí, como si querían hacerme tropezar. La luz del bosque en sí empezó a disminuir mucho, aun siendo las 5 de la tarde. Me di prisa. Sentía como si ellos y eso que corría pesado estaban casi en mi nuca. Cuando vi la luz de la salida del bosque, entonces empecé a correr y salir del bosque, sintiendo que de repente algo casi me atrapa, arañándome en la espalda. Eso hizo que perdiese el equilibrio al correr y caer de boca contra el suelo. Al caer me di un gran golpe en la barbilla y empecé a sangrar muy profusamente. Estaba aturdido y mareado, pero me arrastré por el escaso césped marrón claro hacia un arroyo que había cerca. Sabía que ahí podría quitarme la sangre. Me iba a incorporar cuando noté que algo salía del bosque, y yo no daba crédito. ¿Acaso ellos no podían salir del bosque? ¿Por qué este sí? Claro, la regla de los pasos pesados. Si lo escuchaba delante mía, venía de detrás, siempre al lado contrario del que los oía. Ellos, como me dijo Marius, me hicieron despistarme y no darme cuenta por dónde venía el que andaba pesado. El ser era horroroso. Lo veía claramente. Era un ser parecido a un jabalí, pero con dientes de lobo. Sin pelo, y donde debería tener ojos tenía una gran cicatriz.
teniendo las cuencas vacías, dando una experiencia muy desagradable al verle. El ser olía igual de horrible que como se veía, pero recordé que podía levantarme, que él solo olía y escuchaba, y yo tenía una herida abierta en mi barbilla. Me tapé la herida con una mano y mientras él olía el suelo me saqué una venda del botiquín que tenía improvisado en la mochila y me sequé la sangre. Tenía que moverme hacia el arroyo fuese como fuese. Eso quitaría mi rastro. Pero, ¿cómo podría hacerlo sin que este ser cargase hacia mí? Era un ser de grandes dimensiones y tenía pinta que su mayor estrategia era cargar y morder. Me di cuenta que tenía buen olfato. Lo mejor era coger mi venda y atarla a un puñado de piedras tiradas en el suelo y tirarla detrás de él, hacia el bosque. Miré piedras en el suelo, pero no había ninguna de gran tamaño, así que decidí improvisar. Decidí coger un montón de ellas y ponerlas dentro de la venda, haciéndola una especie de saco improvisado. El saco pesaba lo suficiente como para hacer ruido al caer y volar por encima del animal. Le di unas cuantas vueltas por encima de mi cabeza, cogiendo impulso, y lo tiré tras él. Él se dio cuenta enseguida y barriendo con su gran cola en forma de cuchillo alrededor, entró al bosque. Con paso firme y seguro, yo fui hacia el arroyo. Maldije para mis adentros por no haberme dado cuenta de la cola también. Seguro que fue eso lo que me arañó en la espalda. En el arroyo me limpié la sangre, pero no lograba ver la herida de la espalda. Pensé que en el sótano podría mirarlo en detalle. Al llegar a la cabaña y quitarme la ropa manchada, vi que había una nota bajo la puerta. No todos en el bosque están en tu contra, decía la nota con una delgada y bien escrita letra. Al abrir la puerta vi un pequeño tarro. Al abrirlo sentí un olor a hierbas y bajo la tapa ponía con otra nota: para curar heridas. Cogí el tarro y una camiseta de repuesto y fui al sótano con el candil, pensando y recapacitando en lo que pasó hoy. Estaba impactado porque esta vez lo vi y no era algo con forma humana este ser. Recordé la cuchilla en su cola y sus dientes afilados, pero para mi sorpresa, al encender la vela, vi en el espejo que la herida de mi espalda no era la de una cuchilla, sino la marca de 3 garras. En ese momento me di cuenta de que ahora también sabía cómo eran ellos, al menos lo que me podría hacer daño. Lo demás me imaginé que era igual de espantoso o parecido a este ser pesado, que decidí llamarlo Cuțit. Cuțit en rumano significa cuchillo, y creo que le hacía honor al nombre. Tras la última desagradable sorpresa, pasé una semana sin querer entrar al bosque, igual que la vez anterior. Hice uso de mis reservas de leña para ir vendiendo al pueblo. Me di cuenta de que tenía para otra semana más, y luego tendría que entrar de nuevo al bosque, y solo imaginar los horrores que me esperaban me ponían la piel de gallina. Repasando mentalmente los últimos acontecimientos, recordé cómo se cortó la llamada con Marius y que a lo largo de la semana le fui llamando sin éxito. Ese fenómeno era extraño, porque no tenía señal para sus llamadas, pero para cualquier otra persona, dentro o fuera del poblado, en mi lista de contactos, sí le llegaban las llamadas. Concluí que Marius vivía en algún valle sin señal, así que le fui llamando periódicamente, como una nueva costumbre para mí, sabiendo de antemano que iba a saltar el robot. Pero esa mañana sí que entró y me respondió: «Hola chico, ¿aún sigues vivo, eh?» De alguna manera sí. Tras la breve descripción del último acontecimiento, Marius habló tranquilamente. «Una cosa que descubrí, chico, fue que no es bueno que pases mucho tiempo sin estar en el bosque, porque entonces se molestará contigo y la próxima vez que entres será peor. Veo que en vez de hacer cosas útiles, solo te has dedicado a lloriquear como un niño.
No sé ni por qué hice lo que hice por ti, pero que no importa. Mira, lee los libros con números de la gran estantería del sótano. Ahí encontrarás formas de defenderte. Cuídate. Me dijo esto último, interrumpiéndome con voz apresurada y con un tono de miedo, como si hablar por teléfono fuese una cuenta atrás para él. Así que decidí hacerle caso. Su llamada, de alguna manera, me intranquilizó y me tranquilizó a la vez. Mucho. Me dio a la vez coraje y las ganas de volver dentro, con un objetivo. Cogí el primer volumen, enorme y pesado, un libro como mi antebrazo de largo y como mi palma de grueso. Al poner en el escritorio, me di cuenta de que parecía muy similar al que escribían los monjes en la Edad Media, y por dentro tenía una decoración similar al mismo periodo. Aún así, estaba en rumano moderno, el texto que estaba escrito. No solo había un libro, sí, había 9 iguales. Rápidamente deducí que era por el hecho de que cada uno representaba a seres que irían apareciendo a lo largo de cada año. Eso me hizo tragar fuerte del miedo. Imaginar lo que bordaban esos libros me volvería loco. Por eso, Marius me dijo que los leyera según iban aconteciendo los hechos. El libro era una descripción detallada a nivel anatómico de cada ser, pero era extraño porque el índice me decía una docena de ellos que había en ese volumen, pero al ojear solo vi de título 3. Aparte de la descripción, había una introducción explicándome cada aparición de acontecimientos no comunes. El bosque tenía que descansar cada vez que hacía uno de estos acontecimientos y no enviaría a otro ser hasta que hubiera pasado un tiempo. Cuanto más peligroso el ser, más tiempo descansaba el bosque. Irónicamente, el primer ser en aparecer fue el primero que vi. La persona era una gente del bosque. Gente que por fuera eran humanos, pero por dentro sus órganos, huesos y en esencia todo era distinto. Por dentro no tenían carne, no eran humanos más que en la propia fachada de la piel que tenían encima. Eran la creación básica del bosque, para su mantenimiento y para ahuyentar a los incautos que entrasen a él. Y decía claramente que no necesariamente siempre eran hostiles y que a veces hablaban de manera amistosa e incluso daban consejos. Su nivel de peligro era del 1 de 100. Vaya, entonces me asusté de la propia bienvenida. Bueno, vamos mejorando, dije para mí mismo, para darme un poco de alegría, aunque fuese con ironía tras tantos días con miedo. Me fijé en el nivel de peligro y me hizo gracia un término matemático moderno reflejado en un libro tan antiguo y me pareció cuanto menos curioso. Había hojas y hojas de descripciones de la gente del bosque, relatos y descripciones de otros leñadores que me precedieron. Viendo a ojo, me di cuenta de que eran como 10 generaciones más de leñadores, y en muchas ocasiones eran varios a la vez. ¿Por cuánto tiempo existirá este trabajo?, me pregunté, la antigüedad del propio pueblo en sí, ya que yo sabía que el pueblo tenía unos 2 siglos, y no coincidía con la cantidad de relatos con el tiempo que tenía el mismo pueblo, aunque pronto abandoné la idea de encontrar sentido, ya que las respuestas en este lugar venían de poco en poco, no cuando uno las quería. Segundo ser era el cuervo, también llamado en el libro como el heraldo del bosque, un cuervo en apariencia normal que podía graznar muy fuerte y hablar fluidamente. Cuantos más encuentros tuviese con él, más inteligente se volvería.
y vi que el nivel de peligro me decía que podía ser desde 5 hasta 100. Eso me desconcertó, porque pensé que con el tiempo atraería a seres más poderosos. E igual que el primero, tenía su propia descripción, mucho más extensa y con una cantidad muy grande de historias. Parece que en este describían centenas de personas, no decenas. Por eso pensé que estos libros estuvieran conectados a muchos otros leñadores en otros bosques. Si esta teoría fuese cierta, no me sorprendería nada, me lo esperaría del bosque. El tercer ser era el jabalí, que lo describían como un ser ancestral, un ser de antaño, y tenía de nombre el jabalí de Pleistoros, que fue maldito por un dios supremo del panteón dacio por la rebeldía de su señor. Su descripción era muy extensa, explicando orígenes milenarios de los primeros dioses rumanos, antes de la llegada del dios supremo Zamosis, y ponía que tenía un peligro fijo de 10 sobre 100. Al terminar de leer estas descripciones, todas ellas testimonios y leyendas, descubrí, entre tantos escritos, sus supuestas debilidades, concluidas por mí mismo. A la gente de los bosques, seguir la regla a rajatabla de no hablarles era más que suficiente. Era importante sobre todo asustarlos, y se asustaban fácil. Con levantar las manos cuando estuvieran cerca era suficiente, como si fuese un propio oso. Al cuervo hablarle todo el tiempo hasta que se vaya. Y si por alguna casualidad se sentía ignorado, el grazna. Pero el jabalí no tenía, o el libro no decía, una debilidad. Me preguntaba si había muchos seres así, que lo único que podías hacer era evitarlos a toda costa. Me vino a la cabeza el cura y la mujer que estaba de espaldas. También me recorrió la duda de por qué no salía el nombre de los seres que me arañaron la espalda. ¿Eso significaba que no saldrían en el libro hasta que no estuviera en un encuentro cara a cara con ellos? La sola idea de eso me aterraba profundamente. Con miedo y confusión salí de la cabaña, preparado para entrar al bosque, pero antes de cerrar la puerta recordé lo que Marius me dijo. ¿Qué podría ayudarme? Veo que al final no viniste a verme, ¿eh? Esperé unas semanas, pero viendo tus pintas, el bosque te está tratando crudamente, ¿eh? Me volteé y vi a una anciana, y me di cuenta que era la alcaldesa, con su característica sonrisa, mirándome con unos ojos llenos de malicia y curiosidad al mismo tiempo. Sí, ha sido un poco impactante para mí, y ya me estoy haciendo a la idea de estar 10 años aquí. ¿Es seguro hablar de él en voz alta? ¿Aquí, tan cerca? Aún duerme. Mira, es fácil saberlo. ¿Ves la entrada del bosque? Sí, la veo. ¿Notas algo característico? Sí, en primer lugar. Estamos en pleno invierno, ¿verdad? Y estamos a unos 5 grados. Por ende, dentro debe de estar a -5, ¿no? Porque son 10 grados menos. Y con esta temperatura tendría que haber ya escarcha en el suelo. Pero sin embargo, yo no veo nada. Sí que es más que seguro. Aún así, no es el motivo por el que vine aquí. No era para darte ese pequeño consejo. El motivo por el que he venido es para darte algo, no regañarte. Es una herramienta que dejó Marius, que no entiendo por qué no te la dio él en persona, sino que me la dio como recado. No hace falta destacar que era un hombre muy peculiar, ¿vale? Siendo generoso con el propio término. Después bajó sus grandes ropajes abrigados y sacó una caja, y de dentro de ella sacó un cuchillo, uno negro. Es obsidiana. Para el bosque es algo así como veneno.
Me dijo que servía contra los seres, no todos, pero creo al principio que te vendría muy bien. Con solo verla, ellos no avanzarán hacia ti, como demonios ante un rezo, dijo riéndose. Lo tomé, con algo de miedo al principio, pero cobré más valor gracias a tenerla en mi mano. Me daba confort y tranquilidad, y pensé que tenía otro día más para prepararme al decirme eso del bosque. Por último, quería decirte que no lo mires como que entras a una mazmorra. Míralo como el trabajo que es. Si entras con miedo es cuando más te vas a sorprender. Intenta relajarte un poco. Sé que no es fácil dada la situación, la verdad, pero es lo más sensato. Te lo dice alguien que ha vivido toda su vida en este pueblo y ha visto cosas extrañas. No creas que todo termina en el bosque, ¿vale? Te lo agradezco, creo que es una buena forma de hacerlo y quitar un poco de hierro al asunto, la verdad. Estoy muy agitado desde hace semanas y esto me da un poco de paz. Ella se despidió de mí y se fue de nuevo al pueblo, y yo fui a recoger mis herramientas y poner el cuchillo en el cinturón, de manera que no me cortase ni cortara el cinturón que tenía, y lo envolví en un trapo. Volví al último lugar donde estaba talando y ahí estuve el día entero, sin ningún incidente. Tras varios días, limpiando árboles caídos y maleza, vi que ya tenía que talar un árbol ya sano, que tenía que buscarlo. En esa búsqueda llegué cerca del centro del bosque y me di cuenta que en él había un claro. En el mismo pasaba un pequeño riachuelo y al lado del mismo había otra cabaña, muy parecida a la mía, si no igual. Eso me pareció cuanto menos curioso, porque parecía, a diferencia de la mía, descuidada. Me acerqué con cautela, pero al estar ya cerca vi que la puerta estaba echada abajo. Por dentro estaba todo revuelto, patas arriba, como si hubiesen entrado un huracán dentro. Al explorar la casa la noté llena de zarpazos por el suelo, paredes y hasta techo, así que pensé si era igual en todo, como mi sótano, pero no había nada, salvo unas palabras escritas donde estaría la trampilla. Tu turno llegará también. Me asusté porque entendí al instante que ese mensaje iba directo para mí. Incluso durmiendo, el bosque era capaz de asustarme. Pasaron 3 meses sin ningún incidente. Pero a inicios de esa primavera, ese mismo año, me acostumbré a que el bosque estuviera tranquilo y bajé un poco la guardia. Y cuando al entrar al bosque noté que dentro estaba mucho más frío. En ese momento entendí que otra prueba me esperaba. Entré con mucha cautela y fui al lugar de trabajo con mi último árbol tirado. Lo talé hacía ya 3 días y me quedaban los últimos pedazos de tronco y recoger las ramas para llevarlas como combustible rápido. Decidí que ese día iría mucho más ligero, llevaría mucha menos leña, aunque tuviera que dar otro día. Ese día tenía el día entero los nervios de punta, sintiendo sombras donde no las había. Era mi propio miedo jugando contra mí, y entendí por qué la alcaldesa me dijo que estuviera tranquilo. Ese bosque acabaría con la mente de uno antes que con su cuerpo. Ese día no pasó nada, y pensé que no necesariamente tenía que atacar el bosque el mismo día que volvía a estar despierto. Pero al día siguiente, volviendo a la zona a limpiarla de restos de madera, vi unos lobos observándome detrás de unos árboles. Me impactó la sutileza con la que hacían el hecho de no haberles visto. Era realmente aterrador cómo estaban ahí sin yo haberles visto. Era aterrador. Y al verme avanzaron.
Solo me observaban hasta que uno enseñó los dientes. Vi que eran 3. Y de detrás de los árboles salían más. En ese momento yo empecé a dar la vuelta, pero sin quitar el contacto visual. Miré cuál de los árboles era adecuado para trepar. Los lobos eran el doble de grande que un lobo gris, y sus ojos eran morados, así que saqué la cuerda y el clavo, sin quitar la vista del lobo, que avanzaba muy lentamente. Al terminar esto último, saqué también las zarpas de la mochila y dejé en el suelo de manera sutil la madera. Al hacerlo, me di cuenta de que los lobos estaban a 50 metros. Me daría tiempo a subir. Lo tenía todo controlado hasta que, por el rabillo del ojo, un rostro con una larga barba blanca me habló. No te harán nada. Yo les puedo ahuyentar. ¿Quieres que te haga ese favor? 2 reglas a la vez. Estaba en un aprieto. Pero claro, el anciano solo tenía que ser ignorado. Si no, no me haría nada. E hice eso mismo. Le ignoré. Y al hacerlo, él se escondió detrás del mismo árbol del que se asomó. Y detrás del árbol de donde salieron los primeros lobos, empezaron a salir 3 más. Y entonces se rieron. Se rieron entre ellos, igual que los lobos negros que me trajeron de vuelta al bosque. Eran como sus sabuesos. Me costaba aguantar la ira que me invadía por recordar cómo se burlaron de mí. Pero me fui alejando y esta vez estaba mucho más lejos de la cabaña. Estaba a unos 700 metros, calculaba yo, pero cerca del claro. ¡Oh, no! Ese no podía verme. Me escondí tras un árbol y vi como entre los árboles, a unos 100 metros, una pequeña persona, bajo los estándares romanos, que parecía tener 1,40 m, se asomó con un incensario en una mano y una campana en la otra. Maldije hacia adentro al darme cuenta el peligro que estaba teniendo delante. No era solo verme, sino que hacía mucho ruido. El peligro que tenía esta regla. De por sí me costó talar sin hacer ruido o hacer que no hiciese demasiado ruido los árboles al caer. Pero comparado a eso, esa campana era como un faro acústico para todo el bosque. Y cuando me oculté tras un árbol, él se empezó a acercar a mí. Vi cómo los lobos se seguían acercando también, y recordé el cuchillo, que lo tenía en el cinturón. Lo saqué, y al hacerlo, los lobos se pusieron en guardia, gruñendo, sin avanzar ni un poco más. Al anciano no lo veía asomado por ningún lado, pero las campanas las oía detrás mía cada vez más fuertes. Estaba de espaldas al cura, y él se acercaba a mí, con el cuchillo en el pecho como un rosario. Pensé de nuevo qué podía hacer. Pensé que si estaba cerca de un borde, pero no. Estaba tirando hacia el centro. El tiempo se me estaba agotando cuando por el rabillo del ojo el anciano volvió a asomarse, hablándome. Al hacerlo, la campana se detuvo y escuché cómo éste se dirigía corriendo hacia mi dirección. Y cuando entró en la línea de visión de mi rabillo, se acercó al anciano y empezó a golpear la cabeza, mientras él recitaba salmos bíblicos en latín. El anciano no se quedó quieto y salió de detrás del árbol. Su cuerpo era la de un ser desnudo y delgado, sin rasgos, como el cuerpo de un propio maniquí,
con unas afiladas garras que empezó a luchar contra el hombre de baja estatura. Los lobos, al ver la escena, salieron corriendo, riéndose, más parecidos a hienas que a orgullosos lobos grises. Aprovechando la misma distracción, me empecé a alejar, sigilosamente también, entre los árboles hacia la cabaña. La pelea en sí no duró demasiado, pero sí lo suficiente para yo ganar ventaja, como unos 2 minutos alejándome de la escena. Pero escuché de nuevo la campana y entendí quién ganó. Me sorprendió su fuerza, teniendo en cuenta el aspecto del anciano y también la del cura, pero también acepté que las escalas de poder en este bosque eran así, las imponía él mismo. No sabía qué regla era, pero tampoco quería quedarme a averiguarlo, y cada vez sentía que bajaba mi distancia con mi perseguidor. Me di cuenta de que estaba a 100 metros de la cabaña. Fui muy rápido en tan poco tiempo, teniendo en cuenta el propio terreno que no era uniforme por ser un propio bosque. Pensé que en ese estado de miedo en el que estaba no me di cuenta del ruido que hice. Y, en mi propia desesperación, decidí empezar a correr. Esa no fue una buena decisión, ya que la campana empezó a acercarse a más velocidad aún. Sentía de nuevo las sombras también deformarse a mi alrededor. Pero esta vez no tuve tanta suerte. A solo 5 metros de la salida vi como una sombra salía del suelo, con afiladas garras blancas y unos dientes con forma de morro cánido. Empezaron a abrirse y mirarme con unos ojos rojos, llenos de ira. Al verle las garras, deduje que eso eran ellos. Por eso no tenía un nombre, porque tampoco tenían forma fija. Y yo había caído en su trampa. Esta vez, aún así, tenía un arma, y le enseñé el cuchillo. Pensé que eso lo asustaría. Qué inocente de mi parte. Eso solamente le provocó. Y empezó a correr hacia mí. El hombre detrás y él delante. No tenía opción. Tenía que seguir corriendo. Justo cuando iba a estar en una lucha cuerpo a cuerpo con ese ser de sombra, sentí como si algo levantara mi cuerpo y me empujase hacia adelante. Con una proyección que parecía haber sido golpeado por un tren, salí despedido hacia la sombra, con el cuchillo en la mano. La velocidad era vertiginosa y de alguna forma logré darle, cruzándome con él, pero él también me dio, dándole tiempo a morderme el hombro. El lanzamiento me arrojó más de 6 metros. Me sacó a 1 metro fuera del bosque y vi como el hombre, que ahora concluí que era el cura como bien pensé, se quedaba mirándome sin poder salir del bosque. Igual que el ser de sombra. Su aspecto, la del cura ahora, era la de un rostro a medio descomponer, lleno de gusanos y moscas. Me miraba, aún así, con unas cuencas vacías. Me miraban a mis ojos. Noté la ira, el resentimiento por haberme escapado. Tras eso, caí inconsciente. Al despertarme del caer inconsciente me di cuenta de que ya era entrada la tarde. Me sentía horrible, como era de esperar de alguien que tenía huesos rotos. Y efectivamente, como pensé antes de caer inconsciente, tenía las costillas rotas. Me acerqué al pueblo y hablé con mi tío de mi situación. Él lo entendió sin yo darle muchos detalles. Sabía que el origen de mis heridas era el bosque, y sabía que cuanto menos preguntase, mejor iba a ser para su propia conciencia.
Él llamó a un viejo amigo suyo. Ese amigo suyo era un médico. Me dio unos analgésicos para que no sintiese dolor y me hizo guardar reposo. El problema en sí no residía en ese punto, sino el hecho de que me llegué a lesionar una costilla cerca del esternón, lo que es el centro del pecho. Eso me volvió a preocupar, porque sabía que iba a estar como mínimo más de un mes hasta poder entrar al bosque sin tener dificultades respiratorias, porque cada vez que respiraba era como sentir una puñalada en el pecho. Él me dijo que obviamente es un resultado normal de caer de un árbol. Yo miré a mi tío. Él agachó los hombros y capté el mensaje. Nadie que no perteneciese al pueblo tenía que saber del bosque. Al fin y al cabo es una maldición que este pueblo guardaba con gran recelo y con gran devoción. No querían que esto, que se consideraba en el pueblo una maldición, se propagase a conocimientos de otras personas. Así que decidí guardar reposo, pensando en medidas y formas de protección para cuando volviese a entrar al bosque, porque sabía que esta vez el bosque iba a estar muy enfadado conmigo, sabiendo de que él iba a despertarse antes que yo, y eso le daría tiempo para maquinar y hacer planes contra mí, cada uno más perverso que el anterior, y cuanto más tardase, esos planes mejor elaborados estarían. Pensé en los puntos a mi favor, los libros, las reglas y la extraña ayuda que una vez recibí. Esa ayuda misteriosa que me ayudó cuando me atacaron lo que yo llamaría en el futuro la gente sombra. Me di cuenta de que si alguien podía saberlo iba a ser la alcaldesa, así que fui a visitarla. Al entrar a su despacho noté ese rostro al principio sereno, muy preocupado. Me di cuenta de que ese día que vino a prestarme esa necesaria ayuda, no pasó desapercibida al bosque. Ella me mintió de manera piadosa porque le daba pena el estado en el que estaba debido al bosque. Me confesó de que en uno de sus sueños apareció su futura muerte, pero a ella no le importaba. Ella sabía que tenía que ayudarme y le nació hacerlo, y no guardaba ningún remordimiento. Yo, al escuchar esto, sentí una gran puñalada en el corazón. Por mi culpa, alguien más moriría. Ella, al ver mi rostro, entendió mis sentimientos a la perfección y hizo lo que siempre hacía, sonreír. Eso me calmó en un principio, pero no me quitó la culpa que sentía sobre mí. Me dijo que cuál era el motivo por la visita que hacía ese día, y eso me ayudó a salir de mis propios pensamientos y mi propio remordimiento. Le confesé de que al anterior encuentro, no este, porque se notaba que venía herido, tuve una misteriosa ayuda que me ayudó a cicatrizar más rápido mis heridas. Ella, igual que yo, cuando recibí la ayuda, se quedó confusa. No entendía quién podría ser. Al fin y al cabo, los pocos que sabían detalles de más del bosque eran ella, mi tío, Marius y el anciano secretario que estaba en la entrada del ayuntamiento. Me dijo que antes este hombre hacía la función de prefecto, y como aún tenía la mente lo suficientemente aguda para un trabajo, decidió ser el secretario. Así que si alguien podía saber de alguien que hubiese entrado o hubiese hecho algún problema en el pueblo, era él. Al fin y al cabo, era el que mejor conocía el pueblo. No perdía nada por ir a preguntarle, así que me despedí de ella de manera cortés y salí de la habitación. El hombre estaba, como siempre, cerca de la entrada, en una pequeña silla con una mesa que usaba él como escritorio. Al verlo de cerca me di cuenta de muchas cosas que pasé desapercibida la primera vez que lo vi. Era un hombre que antes era muy robusto, e igual que Marius tenía gran cantidad de cicatrices. Alguien de un pueblo remoto como este no podía tener cicatrices en el cuerpo de esa manera. Al fin y al cabo, aquí todos eran vecinos y la delincuencia era más que nula. Era como un acontecimiento que pasaba solamente en las grandes ciudades. Al bajar las escaleras y acercarme al anciano, me di cuenta de que sus sentidos seguían tan agudos como siempre. Me miraba como expectante, sabiendo de que iba a venir a hablar con él. ¿Qué? ¿El bosque también te ha dado una paliza, eh? Tú no sabes la de veces que Marius vino en el mismo estado que tú, e incluso muchas veces peor. Al principio el bosque es como un gatito curioso, pero luego se hace en una fiera que solamente quiere matarte. Ese es tu caso ahora mismo. Está jugando contigo.
Así que disfruta de ese momento y aprende para luego poder sobrevivir en condiciones. Pero, ¿usted conoce a Marius? Sí, sí que lo conozco. Marius es mi primo. Pasé toda mi infancia con él y nunca me esperé de que él cogiese el voto del leñador. Este pueblo no tiene mucho tiempo, 4 generaciones como máximo, pero antes de él había como una especie de peregrinación, gente que era elegida de una pequeña secta de druidas para venir aquí a velar por el bosque en silencio. Esto hace 300 años conmovió a la gente e hizo que se mudasen aquí. Al principio todos estaban felices, pero luego se sintieron atrapados cuando vieron que la maldición también se expandió a ellos. Pero esta gente aprendió a sobrevivir y aprendió a adaptarse a las consecuencias de sus actos. Siempre tiene que haber un leñador. El puesto al principio era de guardabosques en la época moderna, pero vimos que entrar con armas de fuego era contraproducente para su oficio y nos dimos cuenta que un guardabosques sin armas o una función más clara no tenía sentido alguno, así que mezclamos los dos puestos en uno. Pero pocos duraron tanto como Marius. Él, junto a su hermano, fueron los que más tiempo estuvieron en el puesto. La oferta de trabajo también llegó a la ciudad, aunque con pocos resultados. Los únicos que querían venir aquí eran fugitivos y exconvictos que no tenían lugar a donde ir. Esa opción para nosotros dejó de ser viable. Al fin y al cabo, lo que queríamos era encontrar a alguien que nos diese paz y seguridad, no simplemente sentir desconfianza de nuestro nuevo vecino. Pero, ¿era alguien que sustituía a Marius o era alguien que iba a trabajar con él? Marius no se fue del puesto hasta que se jubiló. Sinceramente no confiaba en nadie que venía, así que fue el leñador principal, por así decirlo, que enseñaba lo nuevo a los siguientes. Pero un día, hace un mes, vino con un rostro pálido. Dijo que el bosque le había liberado. No entendía a qué se refería y mírate, aquí estás. Él se fue del pueblo y tú lo has sustituido. No sé más, la verdad. Entonces yo podría también tener un compañero. ¿De verdad quieres un compañero? ¿Ponerlo en peligro como estás tú? Este tipo de trabajo es solitario por la empatía. No estás dando muy buen ejemplo, dijo el anciano mirándome con un rostro enfadado. No era por echarle el muerto a nadie, era porque me vendría bien una mano. Al fin y al cabo, eso me ayudaría a dar confianza y tener un peso extra. Alguien nuevo que no sabe las reglas, que tú tampoco estás sabiendo todavía, y lo pondrías en un peligro nuevo para él y también mejorarías tus posibilidades de quedar atrapado en un fuego cruzado, porque piensa que el bosque cuanto más seáis más agresivo será, porque su objetivo es destruiros, y al fin y al cabo si uno muere no pasa nada, queda otro. Yo me quedé impactado ante esa forma de razonar y me di cuenta de lo válido que podía ser. Disculpe, pero tengo una última pregunta que hacerle. Entonces solamente unos pocos saben sobre las reglas, ¿no? Así es. Creo que ya te lo ha dicho la alcaldesa. Pero ¿no cabría la posibilidad de que lo supiese alguien más? Rotundamente no. Somos muy pocos en el pueblo y ese es el principal motivo por el que hemos sobrevivido. Nosotros no nos queremos encargar de este trabajo. Nosotros simplemente queremos vivir nuestras vidas en paz. Por eso intentamos contactar con gente del exterior para que se encargue del asunto. Suena un poco cobarde, pero esta población al principio tenía 3000 habitantes y ahora mismo apenas somos unos 120. No somos ni la sombra de lo que anteriormente fuimos. Y eso te puedo garantizar que puede corroer hasta la mentalidad más fuerte. Aunque nuestros ancestros al principio vinieron aquí con las mejores de las intenciones, esas intenciones no duraron ni siquiera una generación antes de que empezasen a echarse la culpa unos a otros. Al escuchar esto último, concluí de que ese misterioso amigo que me ayudaba solamente podría descubrirlo entrando al bosque. Me despedí del anciano y me fui hacia la cabaña, pero en la entrada de la cabaña me encontré otra sorpresa. Un frasco de cristal estaba encima de un papel doblado. Lo primero que cogí fue el frasco, que al abrirlo me di cuenta que desprendía un olor muy desagradable. Lo cerré muy rápido. Al abrir el papel vi que estaba escrito: sí,
Huele mal, pero te puedo garantizar de que el efecto es casi inmediato. Te recuperarás en pocos días antes que meses, como te dijo el médico. ¿Cómo me dijo el médico? ¿Acaso era alguien que es cercano a mí o simplemente lo dedujo al ver el estado en el que terminé el día anterior? Eso, igual que me produjo curiosidad, también me dio miedo. Tenía mucho alcance de visión y eso significaba que si en algún momento quería hacerme daño, podía hacerlo. Al entrar a la cabaña la noté distinta, como con un olor a podrido. En medio del pequeño salón había una gran cantidad de ratas muertas. Y entonces entendí de que el bosque no solamente podía entrar con sus seres, sino de que podía usar los propios animales para entrar a la cabaña. Eso me hizo otra vez sentir miedo. Así que me encerré en el sótano y ahí pasé los días hasta que me recuperé. Que, a diferencia de como dijo el médico, de que iba a estar un mes, estuve solamente 2 días herido en la costilla. Tras eso, decidí volver a la rutina, pero esta vez mucho más atento. Ese día fue especialmente frío. Dentro del bosque no sentí como que había 10 grados menos, sentí que había hasta 20 grados menos en vez de 10. Eso me provocó gran inseguridad y pensé en ese día no entrar al bosque. Y así lo hice. Al volver a la cabaña vi como una gran bandada de cuervos salían del bosque y entendí que había frustrado los planes del bosque hacia mí, logrando solamente enfadarlo. Pero no importaba. Al fin de cuentas estaba empezando a perder la esperanza. Estaba empezando a darme cuenta de que él simplemente estaba jugando conmigo y yo no tenía ninguna posibilidad de ganarle. Esa noche, en mis sueños, escuché la voz de una mujer que me decía que no pasaba nada, que había una solución, que simplemente tenía que aguantar. Al día siguiente me sentí renovado y revitalizado, con un humor que no había sentido en mucho tiempo, porque estaba realmente feliz. Me di cuenta de que podía haber sido mi aliada del bosque y que también podía ser un juego mental del propio bosque en sí, para simplemente burlarse de mí. Ese día entré al bosque y no sentí nada, ni frío ni nada. Eso me relajó mucho. Y pensé de que el bosque, cuando ponía en marcha un plan, tenía que hacerlo ese mismo día. De lo contrario, tenía que irse a dormir. Con eso concluido, fui encajando más piezas. El bosque no necesariamente tenía que atacar el mismo día que él se despertaba, pero cuando llevaba a cabo un plan tenía que llevarlo hasta el final ese mismo día. Eso me dio confianza. Y estuve usando el plan de cuando sentía frío salir del bosque durante varias semanas, con todas esas semanas teniendo éxito rotundo. Aunque poco me duró, recordé que estaba en primavera y que tenía que mirar las reglas de la estación en la que estaba en ese momento. Al llegar al sótano me di cuenta de que había un papel que estaba en mi mesa. En él decía: normas que se aplican solamente en la primavera. El papel estaba en blanco y vi que tenía la firma de Marius. Entonces concluí que él se comunicaba conmigo de alguna manera sin que el bosque se lo impidiese, y concluí que el papel estando en blanco significaba que solamente no había reglas en esa estación. Era como una estación comodín. No me fiaba de ninguna manera. Así que decidí aplicar las 7 normas básicas más las normas del año. Y sabía que si hacía eso tenía grandes posibilidades de sobrevivir. Qué iluso de mi parte pensar eso. Tras leer las no normas de primavera, entré a la mañana siguiente con un aire de felicidad al sentir de que el bosque no estaba frío por dentro. Hice mis labores. Busqué por el bosque un árbol que estuviese suficientemente maduro y que estuviese en el lugar adecuado para poder talarlo. Busqué durante mediodía. Me di cuenta de que eran las escasas 6 de la tarde, pero como no había frío, me confié. Y me di cuenta de que había muchos árboles que, cerca del claro, donde estaba la cabaña en ruinas, se podían derribar.
Al explorar me di cuenta de que había un árbol especialmente horrible, con unas ramas torcidas y marchitas. Pensé que esas ramas torcidas no valían para seguir produciendo hojas y solamente valía para ser leña. Eso hice, le empecé a medir y empecé a ver por dónde empezaba a cortar. Pero mirando el teléfono me di cuenta de que ya eran las 8:30. Eso me sorprendió de sobremanera. ¿Cómo podía ser que desde que decidí ir al claro y encontrar ese extraño árbol hubiese pasado tanto tiempo? Eso era sospechoso. Y volví a la realidad de ser una presa en ese bosque. Me di cuenta de que ese árbol daba mala espina y decidí irme lo más rápido que podía. Y como sabía que ese día no había reglas, empecé a correr. Y no pasó nada mientras corría por el bosque. O eso creía. Estando cerca de la salida, me di cuenta de que había algo negro posado en una rama. Era mi querido amigo el cuervo, que estaba riéndose de alguna manera de mí. Ay, pobre muchacho. ¿Crees de verdad que puedes engañar al bosque tantas veces? No, simplemente te ha dejado pasar esta. Le entretienes mucho más que Marius, porque te asustas y tropiezas y equivocas cada vez que él hace algo. Pero no te preocupes, eso va a acabar dentro de poco. No entendía a qué se refería, pero aún así él salió volando, sin hacer algún ruido. Parecía como si esta vez se le había ordenado específicamente de dejarme en paz. Yo lo vi como una anticipación de lo que me estaba por venir. Sabía que no necesariamente tenía que ser mañana. Aún así, sabía en el interior de que iba a serlo. Al día siguiente entré y noté el bosque normal. Fui donde el árbol torcido para talarlo, aunque con poco éxito. Su madera probó ser que igual que era de torcida, lo era de dura. No importaba las veces que golpeaba con mi hacha ese tronco. No lograba hacerle un simple rasguño. Eso me enfureció de sobremanera, porque sabía que ese árbol estaba conectado de alguna manera con el bosque. Por eso busqué otro árbol que sí pudiese talar, dejando el árbol en paz en ese momento, aunque me prometí que cuando descubriese el secreto de cómo talarlo, lo haría, por el simple hecho de hacerle daño al bosque. El árbol que encontré como sustituto era un gran y anciano árbol. Me di cuenta que si lo cortaba estaría insultando de gran manera al bosque, y lo hice. El árbol era realmente duro, porque tenía gran cantidad de anillos en él. Concluí que tenía alrededor de casi 200 años de antigüedad. Eso haría que tuviese un lugar localizado donde poder conseguir madera durante bastante tiempo, y viendo el tamaño del árbol hasta podía traer una carretilla de manera improvisada y llevarla hasta ahí y cargar la madera, para así poder pasar cuanto menos tiempo en el bosque. La tarea de limpiarlo tampoco fue fácil, pero viendo la hora y siendo ya las 7 de la tarde, decidí coger las ramas que le quité y las hojas verdes y llevarla conmigo fuera del bosque. Dejándolas a secar serían un gran inicio de fuego de cualquier chimenea y podría sacar buena tajada de ello. También pensé en hacer un horno para quemar carbón, porque parecía como si esta gente desconociese cómo se hacía el carbón vegetal, y hacerlo traería como un aire fresco a este pueblo y también me entretendría a mí. Me quedé pensando en esa idea durante bastante tiempo de camino a casa. Tan ensimismado estaba que no me di cuenta de que los árboles empezaron a oscurecerse y la luz del sol apenas entraba al bosque. Las sombras empezaron a contorsionarse y me di cuenta de que ellos estaban por aparecer. No perdí el tiempo y salí corriendo hacia la entrada. Poco sabía yo de que esta vez no tendría yo tanta suerte. Estando a escasos metros de la salida, sentí un punzante dolor en la nuca y solo vi cómo mi cuerpo estaba acercándose al suelo vertiginosamente sin yo poder moverlo, viendo cómo todo se iba oscureciendo poco a poco hasta que solo había oscuridad. Al despertar todo me daba vueltas. Lo único que recordaba era que se volvió todo oscuro de repente. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estaba en una habitación con una silueta mirando un fuego.
En el fuego parecía haber un caldero, y la silueta lo estaba removiendo. Con dificultad me fui incorporando. La silueta se dio la vuelta, y me di cuenta de que era una anciana con un rostro muy pacífico. «Bueno, si no fuese por mí, ahora mismo estarías muerto. Él te la tiene jurada. Siempre ha sido muy rencoroso, pero esta vez se está dando cuenta de que estoy tramando algo». ¿Tramando algo? ¿Quién es usted? ¿A qué se refiere? Bueno, yo soy tu amiga del bosque, por decirlo de alguna manera. Pero en sí no soy del bosque, sino que soy el bosque. Al escuchar esto, mi cabeza colapsó. Sé que es un poco confuso, así que te dejaré tiempo para que te vayas incorporando. Te has dado cuenta de que este bosque no es normal. Este bosque puede hacer cosas muy distintas, como crear animales, gente que no son gente, y darle inteligencia a los animales en sí. Pues eso no es ni la punta del iceberg de lo que es este bosque en sí. Pero basta de cháchara, primero come. He estado haciendo algo que te vendrá muy bien para recuperarte. Hazme caso, siempre sirve. Se me da muy bien curar a personas y tú, hijo, te lo estás ganando a pulso, dijo la anciana riéndose a carcajadas. No entendía muy bien a esta extraña persona, pero cogí su ofrecimiento. Al fin y al cabo me salvó la vida. Concluí que esta vez no tuve tanta suerte saliendo del bosque y que el bosque en sí me puso una trampa y yo caí de bruces en ella. Ella me puso un generoso cuenco de madera llena de una sopa que parecía estar llena de gran variedad de vegetales del bosque. Me dijo que era un remedio para el dolor de cabeza. ¿Y cómo no iba a creerla si al fin y al cabo ella me ayudó en 2 ocasiones haciendo que mis heridas prácticamente se fuesen por obra de magia? Y como lo anterior, por la misma obra de magia, el dolor se me fue en unos escasos minutos. Ella me dijo que si la quería acompañar fuera a dar un paseo. Yo me quedé un poco boca abierto. ¿Por qué parecía que seguía en el bosque? Escuchaba a pájaros cantar y a los búhos preparándose para salir de caza. Abrió la puerta de su instancia y una luz cegadora llegó al encuentro de mis ojos. La luz me deslumbró muchísimo, pero pronto se me acostumbró la vista. Estaba cerca de la cabaña abandonada, justo en el árbol torcido. Maldije para mis adentros el hecho de antes intentar derribar ese árbol, sin darme cuenta de que era la propia cabaña de la mujer. Y por extraño que pareciese, todo cobró sentido. Por eso ese árbol era tan duro, porque ella, de alguna manera, seguro que lo protegió. Ella, al ver mi sorpresa, simplemente empezó a reírse. Sí, lo sé, todo para ti es extraño, pero te lo explicaré todo cuando estemos en tu cabaña. No me gusta que él escuche. Siempre lo hace, aunque a veces se haga el dormido. La anciana me tomó del brazo, haciéndome acompañarla hasta mi cabaña. Andaba como un aristócrata de hace muchos años, pero con una dignidad que ya no veía hoy día. Y empecé a fijarme en sus rasgos. Parecía una mujer mayor, pero no notaba esa edad en su cuerpo. Solamente podía notarlo en su pelo plateado y en su rostro ya lleno de canas y de arrugas, pero su silueta y su figura no, que no mostraban ningún síntoma de la edad, ni en su andar ni en su porte. Yo le pregunté quién era, y ella me respondió con una cálida sonrisa una vez más. Haces preguntas muy rápido, joven. Tienes que aprender a esperar el momento adecuado para hacerlas, pero no pasa nada. Como te he dicho anteriormente, te lo diré en la cabaña. El paseo con ella se hizo realmente corto. No me di cuenta de que ya estábamos en la puerta de la cabaña, motivo que me sorprendió mucho, pero para ella parecía como algo rutinario. Soltando mi brazo, esperó delante de la puerta, a que yo, obviamente, la abriese. Al fin y al cabo, era una dama. Dentro de la cabaña, ella se quitó una pequeña chaqueta que usó para resguardarse del frío y empezó a contarme su historia. Este bosque no solamente puede crear animales, también se puede personificar. Yo soy el bosque en sí y a la vez no lo soy. En un principio parece todo muy confuso, pero ¿acaso no todo tiene polos, positivo y negativo,
bueno y malo. Y este bosque no es una excepción, pero a diferencia de muchos otros, este tiene conciencia. En la antigüedad, los druidas venían a este bosque con la esperanza de encontrar paz y meditación, para así poder dar respuestas a sus numerosas dudas en su sociedad. Y con ese proceso ellos liberaban una energía de paz y tranquilidad. Eso fue así durante siglos, hasta que uno de ellos vino con el corazón marchito. Su tribu había sido destruida por una tribu rival, y él, en vez de buscar ayuda y sanación, vino a este bosque para buscar poder. Buscó tanto que hizo un ritual. Ese ritual fue la invocación de un poderoso demonio. Este demonio cogió a la fuerza el corazón del bosque, extrayendo de él la energía pura, dejando solamente la energía negativa. Al bosque este acto de traición le pilló por sorpresa y logró de alguna manera salvaguardar algo de su poder positivo en un ser físico. Ese ser físico soy yo. Por eso yo no puedo hacer acontecimientos como hace el bosque, pero sé cómo él funciona, porque al fin y al cabo, hace años éramos uno. El demonio cogió ese poder y se fusionó con el bosque, creando también un ser físico, y ese demonio estuvo atado al druida durante muchos años, hasta que su vida mortal se acabó. Al acabarse, el demonio se dio cuenta de que seguía atado a este plano. Lo único que podía hacer era seguir haciendo para lo que fue llamado, hacer sufrir a los humanos. Pero este acto de traición no pasó desapercibido. Los compañeros del druida, viendo la traición, intentaron enmendar ese error de alguna manera, pero el bosque era demasiado poderoso, y poco a poco los fue matando uno a uno. El último druida tuvo una desesperada idea, y esa idea fue llamar al dios supremo de los dacios, a Zamolsis. Zamolsis era conocido como el dios de los bosques y la de los lobos, y cuando el druida lo invocó, apareció como un gran y poderoso lobo plateado. Le preguntó que por qué le habían llamado, y el druida rogó a su dios por ayuda. Todos sabían que el precio de Zamolsis era alto, y fue tan alto que se llevó la vida del druida, pero no antes sin darle una ayuda. Esa ayuda eran las reglas que impedían al bosque hacer lo que él quisiese, con el objetivo de dar con el tiempo una solución. Nadie fue capaz de ayudarme de alguna manera, pero cada vez que había un campeón, como yo lo llamaba, el bosque me lo arrebataba. ¿Entonces eso quiere decir que han habido muchos antes que yo? ¿Y por qué los llamas campeón? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Ella posó sus delicados dedos encima de mi hombro, haciendo que dejase yo de preguntar. No te preocupes, te lo explicaré todo a su debido tiempo. Y prosiguió. Me dijo de que este bosque estaba conectado a otros, ya que las raíces de la podredumbre de este demonio se propagaron a otros bosques, dándoles esa podrida conciencia también, haciéndoles independientes de él, pero siguiendo el mismo propósito que él. Lo que no pudo evitar es zafarse de esas reglas que los siguieron también a sus descendientes, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que si destruimos el corazón, los destruiremos a todos. Por eso, yo quería que tú fueses mi último campeón. Han pasado casi 1500 años desde que yo fui partida en dos, y la verdad es que estoy ya muy cansada. Cada vez estoy más cansada. Yo, a diferencia de él, no puedo dormir de esa manera, puesto que mi cuerpo no está unido a la tierra. Tú eres mi último plan. Creo que si esta vez no sale nada bien, moriré. ¿Cómo que morirás? He invertido gran cantidad de mi poder en hacer creer al bosque de que tenía que llamarte. Él pensó de que tú ibas a ser un combustible que iba a darle mucho alimento, pero no sabía de que tú eres descendiente del druida que pagó el precio más grande que podía existir, la de sacrificarse a Zamolsis. Tú eres el último descendiente del último druida, y tu cometido es terminar este ciclo de dolor y muerte. Este demonio es el abanderado de un antiguo dios dacio, el dios del fuego, la guerra y la lluvia. Y como descendiente de este dios, este demonio
tiene la debilidad de cualquiera que sea aliado de Cotis, la diosa madre de la mitología dacia. Por eso, mi objetivo es coger este puñal y clavárselo en su oscuro corazón, así destruyendo la magia oscura que imbuye el corazón del bosque y pudiéndome yo fusionar de nuevo con él. Tras decirme esto, ella sacó de uno de sus bolsillos, entre sus ropajes, una rama que tenía forma de diente. La verdad es que todo parecía ciencia ficción. Yo estaba más que sorprendido con todo lo que estaba pasando, pero tampoco me llegaba a sorprender del todo, puesto que ya estaba inmune de espantos en este punto de mi vida. Había visto sombras moverse, jabalíes que tenían colas como espadas, y había sobrevivido a la muerte en este bosque sobrenatural gracias a esta mujer, y siendo perseguido por lobos en mis propios sueños mientras ellos se reían de mí. Yo simplemente acepté. Tampoco tenía otra opción. Lo único que quería es que esta pesadilla terminase. Ella me dijo de que la única manera era enfrentarlo en su propio territorio, es decir, en el reino de los sueños. Al terminar ella de decirme eso, yo me puse de piedra. La simple idea de enfrentarme a él en los sueños me daba mucho miedo. Aún tenía presente las risas de los lobos y cómo me perseguían en mis propios sueños. Volver a vivirlo me daba realmente mucho miedo. Por eso le pedí algo que me ayudase y ella simplemente asintió. Dijo que esa arma provocaba un gran dolor a cualquier parte de ese bosque y por eso si yo veía a un ser que pertenecía al bosque en mis sueños, esa arma lo podría matar de un golpe. Eso me dio algo de confianza, aunque yo sabía que el bosque era un tramposo y que siempre buscaría alguna forma de escaparse de la muerte. Ella me dijo de que todo estaba a nuestro favor. Él no se daría cuenta de que yo no soy el apetecible bocado que venía a su boca, como un pequeño roedor indefenso ante las fauces de un gato. No, yo era el descendiente de uno de los hijos del lobo, y por ende podía pedir ayuda a mis ancestros. La verdad es que todo eso me parecían historias fantásticas y la poca confianza que estaba cogiendo la estaba perdiendo de nuevo. Ella al ver esto simplemente me cogió de la mano y me llevó de nuevo a la cabaña abandonada. Eran las 12 de la mañana y veía que aún el bosque no tenía un tono frío. Pensé de que él seguía durmiendo y confié en ella. Al llegar a la cabaña abandonada me dijo de que yo la esperase dentro, mientras ella iba por una pequeña poción para hacerme caer dormido muy rápido. Al entrar me di cuenta de que la cabaña había cambiado. Estaba todo solitario, sí, pero sin ser igual que la otra vez. Al fin y al cabo ya no estaban los arañazos en ningún lado, ni techos, ni suelos, ni paredes. Al ver eso empecé a reír dándome cuenta de que el bosque simplemente en ese día me jugó una treta. Ella no tardó en hacerse notar. Vino con un pequeño frasco que me lo puso en la mano. Me dijo que la acompañase a donde antes estaba el sótano, y yo la seguí. Al llegar ahí me di cuenta de que esta vez sí estaba la trampilla, y yo la ayudé a abrirla. La trampilla conducía a un sótano, pero este sótano esta vez sí tenía luz. Tenía un conjunto de antorchas que daba el aspecto de un lugar más cálido y menos agresivo que la cabaña en la que estaba antes. El camino continuó hasta conducir a una pequeña instancia de techo alto y abovedado rodeada de velas blancas. Ella me dijo que me sentase en medio y me bebiese la poción. Yo le hice caso y quité el corcho de esa pequeña botella y me la bebí de un golpe. Sabía dulce, contrario a muchas leyendas de pociones que se tomaban las brujas, y me di cuenta de que el efecto era casi inmediato, dándome cuenta de que mis ojos me pedían a gritos que les dejase descansar, y yo les hice caso. Me desperté en un lugar que parecía la cabaña, pero estaba lleno de luz y orden, estaba limpio y bien cuidado. En la cabaña había una mujer de pelo plateado, sí, pero sin tener ese rostro anciano. Era ella, me estaba esperando. Espero que estés listo. No te preocupes, todo saldrá bien. Tú solamente tienes que confiar en mí. Yo simplemente asentí y le sonreí, acompañándola fuera de la cabaña, dándome cuenta que mi mano tenía un pequeño puñal, decorado exquisitamente por unas plantas.
Me di cuenta de que esta era la forma por la cual mi mente representaba al antes dientes hecho de zarzas. Al salir de la cabaña me di cuenta de que no solamente estábamos ella y yo, sino de que había una docena de lobos plateados. Me di cuenta de que esto era a lo que ella se refería con que no estábamos solos. Ella los saludó y me dijo de que eran mis ancestros, que acudieron en mi ayuda para salvarme. Por eso ella dijo que esta vez sería distinto, porque esta vez me tenía a mí. El bosque era muy distinto, no tenía hojas, el cielo estaba nublado y tenía un ligero tono rojizo. Me di cuenta en ese momento de que no estaba en mi realidad, estaba en el mundo de los sueños. No había despertado, simplemente estaba soñando. Fuimos caminando, ella y yo, hasta donde antes estaba mi cabaña, pero esta vez solamente había un gran agujero en el suelo. Parecía una inmensa cueva que llevaba al centro de la tierra. Solamente ver eso me dio un increíble miedo. Me daba cuenta de que ahí había algo maligno, algo que nos estaba esperando, y como si leyese mis pensamientos, una jauría de lobos negros salieron de la cueva. Los lobos plateados, al ver esto, salieron en su busca, y empezó una cruel y sangrienta batalla entre ellos. Al ver este enfrentamiento, nosotros aprovechamos esa distracción para entrar a la cueva. La cueva estaba llena de huesos y sangre por todos lados, como si a alguien le encantase abrir una persona y verterla por el suelo como si fuese un cubo de agua. La cueva, aparte de su extraña decoración, era una sola línea recta, que estaba coronada por una luz rojiza al final de la misma. Nosotros simplemente seguimos esa luz hasta llegar a una instancia llena de cráneos humanos, coronada por un trono. En el trono había un anciano hombre de pelo blanco que nos miraba con odio y rencor. El anciano se levantó con paso pesado y habló. ¿Creíais que podíais entrar a mi casa sin que yo me diese cuenta? ¿Creíais que esto no lo tenía yo planeado? ¿Creíais que podíais traer algo para darme en el corazón y yo no tener algo preparado? De verdad, sois unos necios. ¿Pensáis que durante tantos años yo, comiéndoos uno a uno, disfrutando vuestro miedo, no he aprendido nada? Al terminar de decir estas retorcidas palabras, unas zarzas salieron del suelo y cogieron a la mujer de improviso, lanzándola contra el techo, quedando de ella una simple mancha de sangre. Yo al ver esto entré en pánico. ¿Cómo por un pequeño segundo pensé de que yo podría contra el bosque? ¿En qué mundo de fantasía se me ocurrió que yo tenía una posibilidad contra él? Todo estaba ya perdido. Unas zarzas también salieron del suelo y me ataron a mí, pero a mí no me destruyeron. Me ataron firmemente al suelo, haciendo que él caminase tranquilamente hacia mí, con un aire victorioso, como si todo saliese según sus planes. Yo estaba entrando en shock. Sabía que todo esto fue una mala idea desde el principio, y estaba ya aceptando mi destino, cuando de repente pensé, ¿dónde estaba su corazón? Aquí en esta instancia estaba solamente él. Yo tenía el puñal aún en la mano, y pensé de que cuando él viniese yo se lo lograría clavar. Iluso de mí. Él pareció notar mis intenciones en mis ojos, y simplemente paró de andar. Frunció el ceño e hizo que las zarzas me retorcieran el brazo. El puñal abandonó mis manos, y él simplemente pasó por al lado del mismo. Llegó a acercarse tanto hasta el punto de que nuestros rostros estaban a unos escasos centímetros. Sus rasgos eran la de un anciano decrépito, con dientes podridos y ojos de serpiente. Lo que antes parecían facciones nobles ahora estaban llenas de locura. Me miró a los ojos y me dijo: «Eres el mejor bocado que he tenido en muchos años. Tu miedo es simplemente adictivo para mí, y el hacerte sufrir para mí cada día es un nuevo juego. Y de verdad, me has hecho muy feliz viéndote ser consumido por el dolor y la desesperación más profunda». Él poco se esperó de que ese charco, que era ahora la anciana, volviese a tomar forma y coger el puñal. No le dio tiempo a darse la vuelta cuando ella atravesó su espalda con él mismo, llegándole hasta el corazón.
Un crujido de madera rota se escuchó cuando el puñal tocó el mismo. Todo empezó a volverse blanco y el anciano empezó a gritar con una fuerza que me hizo reventar los tímpanos. Todo empezó a desvanecerse, haciéndome despertar de una forma muy brusca. Mirando a mi alrededor me di cuenta de que estaba en el claro, pero no había ningún rastro de la cabaña. Miré a mi alrededor y pensé de que esto había sido todo un mal sueño, de que estos meses de desesperación y dolor en verdad eran solamente fruto de un mal sueño, de que yo había llegado a este trabajo y simplemente me había dormido en el claro. Así que salí del mismo. El bosque estaba tranquilo, sin ninguna sombra de más, sin ningún rastro de maldad. Así fue todo el camino, hasta la cabaña. La cabaña parecía tranquila, apacible, sin ningún síntoma de algo extraño. Yo me acerqué a ella y entré inspeccionando todo a mi alrededor. Al acercarme al sótano me di cuenta de que no había ninguna trampilla, que simplemente estaba el suelo de madera, pero en el escritorio del salón había un papel. En él, con una letra descuidada y que parecía sangre, tenía escrito: «Ha sido divertido jugar contigo, pero no esperes que este es el final. Nos volveremos a ver».